Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctor Roberto Rivera, y a la mesa actual. El tema actual que vamos a ver es tendencias actuales en rehabilitación de voz. Durante muchos años predominó en México y a nivel internacional las terapias de voz desde un punto de vista muy sintomatológico, es decir, que se dividía exclusivamente respiración, ejercicios para respiración en específico, ejercicios de fonación en específico, ejercicios de relajación en específico. El problema que se vio con ese tipo de rehabilitación de voz, en cuanto a algunos estudios que se hicieron, es que los pacientes, su beneficio era a corto plazo únicamente, y que no había un cambio real en el patrón vocal de la voz. Es decir, que continuaban con los mismos síntomas vocales muchas veces, y que el cambio era muy momentáneo nada más. El problema también que pasaba con la rehabilitación de hace muchos años es que tenían que estar muy concentrados los pacientes para poder realizar esos ejercicios. Entonces los pacientes se desesperaban muy rápidamente, no seguían acá con un seguimiento adecuado de la rehabilitación de la voz y muchas veces no seguían el tratamiento o se desesperaban. En esto principalmente consistía la terapia vocal sintomatológica. A partir de los años 90, sobre todo en países anglosajones como Estados Unidos, se empezaron a desarrollar métodos de rehabilitación de voz basados en evidencia científica. Es decir, cómo hacían esos estudios a través de resonancia magnética, de tomografía, de análisis acústico de voz, de análisis acústico aerodinámico, a través de electroglotografía. Entonces hicieron ensayos clínicos, hicieron varios estudios en donde realmente identificaban los cambios en la voz realmente de esos pacientes a largo plazo. Entonces se vio que estos métodos que se basaban en evidencia científica adecuadamente o que se relacionaban con la fisiología de la voz, es decir, basados en el ciclo vocal, y nos referimos a la terapia vocal fisiológica, realmente el beneficio era o es a largo plazo. Posteriormente, también hubo una época en donde únicamente la terapia vocal era etiológica, es decir, en donde únicamente le pedían a los pacientes disminuir sus malos hábitos en cuanto a los cuidados de la voz, y la terapia vocal psicogénica, en donde exclusivamente se basaban en terapias como más conductuales. Lo que se recomienda, bueno, actualmente es la terapia vocal fisiológica y la terapia vocal ecléctica. Es decir, una combinación de cada una de estas, basados más en las terapias vocales fisiológicas. La terapia vocal fisiológica, ¿cuál es el objetivo de la terapia vocal fisiológica? Principalmente está basada en el conocimiento vocal, como les mencionaba, acústico, aerodinámico y estroboscópico, y mejora la interacción, es decir, entre la mecánica respiratoria, la fuerza muscular laríngea, el control de la resistencia y las modificaciones supralaringias. ¿En qué consisten? En un balance de los tres subsistemas involucrados en la producción de la voz en forma paralela. Es decir, como les mencionaba, un solo ejercicio de este tipo de rehabilitaciones maneja respiración, maneja relajación y maneja proyección. Como les menciono, se opone al trabajo individual de los síntomas y parámetros vocales individuales, y hay muchísimos métodos. Muchos de estos métodos comenzaron en los 90, se fueron perfeccionando a partir del 2000, hubo incorporaciones de algunos autores con respecto a estos métodos. Estos son los métodos más importantes que se han desarrollado en los últimos años y, como les menciono, se han complementado y se han perfeccionado. La mayoría han nacido en Estados Unidos o en Europa. Entonces tenemos Resonant Voice Therapies, Confidential Voice Therapies, Lee Silverman, Vocal Functional Exercise, ejercicios de tracto vocal semicluido. Vamos a ir viendo uno por uno. Cabe señalar que este tipo de rehabilitaciones, generalmente los autores de este tipo de programas promueven certificaciones para este tipo de rehabilitaciones. Regularmente estas certificaciones se dan en Estados Unidos, en algunos países de Sudamérica también ya los están trayendo,
Y bueno, la idea es, yo voy a mostrar algunos ejemplos, pero si para tener un entrenamiento completo tal vez de todos estos métodos, sí es necesario tomar el curso específico de cada método. Y bueno, uno de los primeros métodos actuales que más se ha utilizado o que se utiliza actualmente basado en terapia vocal fisiológica es el método Lesac-Mattez Resonant Voice. El objetivo es la terapia de voz resonante. Artur Lesac es un maestro de teatro, Marc Matzen es un maestro de canto. Entre los dos empezaron a formar un método de rehabilitación de voz actoral y para cantantes. Posteriormente, Catherine Berdolini, una speech lenguas patologías de Estados Unidos, conjuntó esa técnica artística y la conjuntó con evidencias científicas. Entonces, entre los tres formaron este método. Y bueno, es un método que consiste en una terapia directa e indirecta. ¿En qué consiste la terapia directa? La terapia directa consiste en que empezamos con sonidos con una fácil fonación, es decir, primero con sonidos, con palabras, con oraciones, con párrafos y conversaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? La sensación de vibración anterior. Un ejemplo aquí sencillo donde podemos encontrar este tipo de terapias con la M. Si todos podemos hacer la M, les voy a pedir un favor que hagan la M con los labios cerrados, de manera suave, de manera muy suave, y les voy a pedir que me digan qué sienten, por favor, qué sienten ustedes en su cara. ¿Sienten la sensación de vibración? Eso es lo que deben de sentir, sensación de vibración anterior. ¿Dónde deben de sentir la sensación de vibración anterior? La deben de sentir en la frente, en la nariz, alrededor de los labios, en la cara. Muchas veces en técnicas más avanzadas se puede llegar a sentir en el cráneo. Pero eso es lo más importante, sensación de voz fácil, sensación de proyección y sonido en la cara. Si el paciente está sintiendo esto, quiere decir que vamos por muy buen camino. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estamos sintiendo la sensación de sonido en la cara, las cuerdas vocales, se ha visto por estudios como les menciono, están mejorando el cierre de las cuerdas vocales adecuadamente, pero sin el estrés, sin el impacto del estrés. Otra de las cuestiones que pasa es que mejora la amplitud de vibración de esas cuerdas vocales. Entonces, lo que se busca es la sensación de voz resonante. Entonces, regularmente este tipo de rehabilitación o este método empieza con el sonido de la M, posteriormente se van agregando palabras, sílabas, frases cortas, conversaciones. Es un método que aproximadamente dura 8 sesiones, más o menos 8 semanas, y el paciente va sintiendo cada vez la voz resonante. La terapia indirecta de este método y de la mayoría de los métodos fisiológicos básicamente consiste en la terapia indirecta. ¿Qué es la terapia indirecta? Básicamente son 3 cosas. Una adecuada hidratación laringea, es decir, disminuir la inflamación exógena debida a tabaquismo o reflujo faringolaringio y evitar las malas conductas como el mal uso y abuso vocal. Si nosotros mejoramos esos 3 aspectos, ayudamos todavía aún más a todos los métodos de rehabilitación de voz, como principios de higiene vocal. Como les mencionaba, el método de Lesac-Matzen se basa en consonantes nasales, como la M, como la N, donde son utilizadas para facilitar la formación de la resonancia. Son 8 sesiones. Y el entrenamiento, y básicamente lo que se genera es el entrenamiento gestual de la cara a través de las sensaciones y repeticiones. Aquí está más o menos un bosquejo de lo que se va haciendo con este método. Pasamos por higiene vocal, por ejercicios de estiramiento, ejercicios específicos de la vibración, podemos ayudarnos también del canto, de algunas variaciones del canto, conversación y por último la autoterapia. Y aquí podemos ver cómo vamos avanzando también en el tipo de conversación hasta llegar hasta con ruido. Perfecto. Bueno, les voy a pedir un favor, si podemos pasar los primeros videos correspondientes a este método.
Este es un ejemplo. Now, first of all, just make this sound. Okay. Where is the easy exploration that we're going to do? You're just thinking, and just notice if the vibrations change at all. I'll do it with you. Take a breath when you need to. It's easy when I close my eyes. Oh, it's easier when you Yeah, close your eyes, yeah. yeah? Can you go ahead and do it again, and then tell me if you feel the vibrations change at all when you think. Como les menciono, aquí le está indicando que sienta la vibración anterior, que sea un sonido Yeah, suave, it's more fácil. Near of the base of my tone. Oh, okay, Yeah. yeah, okay. ¿Sí Some llegan a people feel it escuchar? shift in, go higher. Other people feel it move back. But it's just, again, an exploration. It's not about what you're supposed to be doing. It's just the discovery that this is a voice toy. Now, every time you feel vibrations in the front of your face and your voice is easy, you're doing something very good for your vocal folds. So I know you said that you sometimes go to sporting events and you get hoarse afterwards, or sometimes you get a cold and your voice gets a little rough. I can say with some degree of confidence, because we've done research on it, and those who are following the whole course Muy are bien. aware of this. Podemos pasar al siguiente, por that favor. we have found that doing Entonces, basic como les science mencionaba, experiments. la voz resonante se tiene que empezar primero por sonidos aislados, como la M. Posteriormente se va avanzando hacia palabras, con frases cortas, hasta llegar a una conversación. Aquí vamos a Okay, ver and we're una going to try just a conversación. couple more of these, explore a couple more of these Messa di Voce exercises. We were just saying in Spanish, you don't have the sound z, so there might be a little confusion for Natalia on this count. So we're going to switch to nyo, and we're going to go to an easier vowel. Ooh is kind of difficult up high. Nyo. Good. And now we're going to go to nye, just a little bit higher. Nye. And did you feel you were pushing here or pushing Here. Yeah, a little bit? Yeah, I heard that. Nye, nye. Yeah? Nye. That was good. Muy bien, hasta ahí. Yo. Bueno, como les menciono, por eso es muy importante tomar estas certificaciones de preferencia. En las certificaciones los van llevando de la mano precisamente para que ustedes vayan aprendiendo cómo rehabilitar la voz, qué implicaciones tiene, qué consecuencias tiene si hacen alguna mala técnica, etcétera. Y al final hacen una autoevaluación por parte del autor. El autor evalúa a las personas que pueden tratar a los pacientes con disfonía con este tipo de métodos. Es un examen teórico y práctico también. Entonces, bueno, es un proceso de certificación. Bueno, posteriormente tenemos el método de voz confidencial. El método pasado se enfocaba al método de la voz resonante. Este es el método de voz confidencial. Flow Therapy. Estos fueron los fundadores, Janina Casper, todos Speech Language Pathologists, Jackie Gardner Smith, Ed Stone. Igual comenzaron todos en 1990 y lo fueron perfeccionando a lo largo de los años. Y básicamente consiste en dos métodos. Consiste en el estadio 1, que son oscilaciones vocales pequeñas a través de aducción vocal asistida. Eso se le conoce como voz confidencial, más o menos dura de 1 a 2 semanas. Y posteriormente tenemos el estadio 2, que consiste en abducción vocal más amplia a través de máxima economía vocal. ¿Cómo es esto a través de una voz fluida? ¿Cómo es eso de máxima economía vocal? Es decir, máxima intensidad de la voz con menor estrés de impacto glotal. Eso significa precisamente la máxima economía vocal, es decir, un buen volumen de la voz, pero sin dañarse las cuerdas vocales. Y de igual manera, es el mismo procedimiento. Comenzamos por higiene, por estiramiento, ejercicios de estiramiento, ejercicios de canto, ejercicios de conversación, autoterapia por parte del paciente. Aproximadamente son 8 semanas y vamos desde una conversación normal, una conversación por teléfono, hablar
con ruido de fondo, relevante para el paciente, etcétera. El paciente a lo largo de los días va mejorando y va obteniendo una voz fluida. ¿Cuáles son los beneficios de esta voz fluida? Reducción del impacto de colisión de las cuerdas vocales durante la producción de la voz. Hay reducción de la intensidad vocal, hay reentrenamiento de patrones de fraseo y velocidad, hay reducción de la tensión muscular durante la fonación y hay eliminación de los patrones de respiración tensos o apretados. La ventaja de todos estos métodos fisiológicos es que el cambio es inconsciente y es de manera automática. Es decir, el paciente a lo largo de las semanas, si realmente tiene un buen entrenamiento vocal de estos métodos, el paciente va modificando y va disminuyendo sus síntomas vocales. Entonces, en 4 semanas el paciente ya no presenta sensación de cuerpo extraño, sensación de aclaramiento constante, ya no presenta fatiga vocal, ya empezó a eliminar muchos malos hábitos vocales. Y lo más importante es que el paciente ni se dio cuenta cómo fue llevando su proceso. ¿Por qué? Porque no se necesitan muchas órdenes y ni estar muy concentrado para realizar este tipo de métodos. Entonces el paciente, su voz va mejorando impresionantemente muy rápido. Bueno, les voy a pedir un favor, si pueden colocar los videos de Confidential, por favor. La voz fluida, que es en este método, y la voz resonante, que fue la pasada, son los métodos de voz que tienen una mayor economía vocal, así se le conoce. So we want to know, when you have finished an utterance, is your air released? Why? Number 2. Yeah. Tighten your throat. Why? 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 You can feel the difference? Tighten all the way from front to back. Why? 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 I have to Yeah, on purpose. Why? okay. Why? 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 Yeah, good. Number 2. Now, notice at the end, why? Notice, feel at the end whether that air is still flowing or whether it's trickled off. Why? Es como una I voz think soplada. It's still flowing. Why? Is my air still flowing at the end, do you think? No. Why? Why? No, I'll do the Right. last of the word. Yeah, No. because that's what happens when we have vocal fry, is that there is very, very Bueno, el low siguiente video, por airflow, and the favor. vocal folds start vibrating. Les estoy colocando un video más o menos de cómo se inicia primero el método y un video al final de cómo más o menos termina el método, las últimas semanas. So, session number 3, which is on page 11 of your CSCFT manual. If session number 3 is on a different day from... Thanks for the thought. Good. And just notice how much flow can you get through there, right at the lips, not here. He is famous. He is famous. Aquí ya son frases. How do you do? How do you do? What shoes do you like? What shoes do you like? Very nice. What time is it? What time is it? Very nice. And then the next exercise would be the first bridging exercise for flow, and that is chant exercise. As we did last time, I'm not going to repeat it here, we just have some different words than we had last time in the interest of variable practice. So, shoe, shoes, you, shoe, shoes, bijou, Muy bien, shoes, hasta aquí, por favor. etc., etc. The second one. Entonces, ¿qué se ha visto con respecto al método de voz resonante y el método de voz fluida? Estos son parámetros que se han determinado. Mediante este método, lo que, con algunos estudios que se han realizado, es que estamos buscando una separación de 0.0 a 0.5 milímetros en cuerdas vocales, que estamos obteniendo 120 mililitros por segundo de promedio de flujo de aire con la voz resonante, y con la voz fluida estamos obteniendo 1 milímetro de separación en cuerdas vocales y estamos obteniendo 180 mililitros por segundo de promedio de flujo de aire. Cualquiera de los dos dentro de los aspectos fisiológicos de la voz se considera como una adecuada rehabilitación de voz. Si nosotros separamos más, bueno, ya se considera patológico, pero como máximo tiene que haber una separación de 1 mililitro y un promedio de flujo de aire de la voz con respecto de 120 a 180.
Esto se ha determinado, como les menciono, a través de pruebas aerodinámicas, pruebas electroglotográficas, para poder llegar a determinar que estos métodos de rehabilitación de voz son confiables. La siguiente, son eficaces. La siguiente, por favor. Posteriormente tenemos el método de Vocal Function Exercise. Este es el autor, Joseph Stempel. Estos métodos se realizan, son 4 ejercicios 2 o 3 veces al día, y básicamente el primer ejercicio consiste en mantener una vocal sostenida durante el mayor tiempo posible sin esfuerzo. Hay estiramiento de los pliegues vocales deslizándose desde un tono bajo hasta un tono alto. Posteriormente es al contrario, y estos ejercicios lo que nos hacen es que aumentan el volumen, la fuerza, la coordinación entre los músculos laringeos a través del ejercicio sistemático. El tercer ejercicio es la contracción de los pliegues vocales, deslizándose desde un tono alto hasta un tono bajo. Y por último tenemos el sostenimiento de vocales en tonos especiales. La siguiente, por favor. Les voy a pedir de favor si me pueden colocar el video de Vocal Function Exercise, por favor. Es ese, exacto. ¿Voy bien de tiempo? Vamos a colocarlo un poquito más adelante. Tenemos para nuestra ayuda a nuestra paciente Katy. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola. Te voy a enseñar entonces los Vocal Function Exercises. Yo te había señalado que este es un programa de ejercicios de la tendencia terapéutica fisiológica destinado básicamente a fortalecer todas las funciones relacionadas con la producción de la voz. ¿Ok? Vamos a partir por el primer ejercicio. Tenemos 4 etapas. La primera etapa es denominada calentamiento vocal y consiste en que tú tienes que hacer una I levemente nasal con un foco de vibración extremadamente anterior. Mira, te lo voy a mostrar para que se entienda mejor. Tomamos la nota, Fa. Eso es, ¿ok? Inténtalo. Eso. Está súper anterior el sonido, lo cual es muy bueno. Se escucha la voz fácil, pero quiero que lo hagas más nasal aún. La nasalización te va a ayudar incluso a que la voz se sienta más aún de cómo la estás sintiendo ahora. ¿Ok? Nuevamente. Eso, muy bien. Ahora quiero que esa misma nasalización, ese mismo foco anterior, lo haga pero con una voz más suave. Porque si yo hago esto, mira, es demasiado fuerte y puedo estar dañando las cuerdas vocales. Quiero que lo hagas mucho más suave, pero sin perder la nasalización ni el foco anterior. Por ejemplo, mira. Dale. Eso, mucho mejor. Dale nuevamente. Vamos a adelantar un poquito, por favor. Pero más nasal. Estás perdiendo un poco el grado de nasalización. Donde lo suaviza, ya. Mucho mejor. Haz lo siguiente. Que sea súper nasal. Dale. ¿Con ese intervalo? Sí. Ya. No te preocupes por la nota musical ahora. Hazlo sencillamente de esta forma. Muy bien, hasta ahí, por favor. Bueno. Posteriormente tenemos el método de Lee Silverman. Este método fue exclusivamente inventado o creado para el tratamiento de la hipofonía en enfermedad de Parkinson. ¿Y qué se buscaba con la enfermedad de Parkinson en cuanto a la voz? Mejorar la intensidad vocal, mejorar el cierre glótico, mejorar la expresión facial, mejorar la precisión articulatoria y la inteligibilidad. Se basa en los principios de fonación a alta intensidad. Son 4 ejercicios diarios, se deslizan de un tono bajo hasta un tono alto y viceversa.
Hay repetición en conjunto de 10 frases con todas las tareas completadas en volúmenes altos, y es un programa de 4 semanas y son 4 días por semana. Es decir, esta voz, lo que se busca es una voz con un volumen alto, con una fuerza y un volumen alto, pero sin llegar nuevamente a ocasionar un estrés glotal importante. De este método no tengo video, pero ustedes lo pueden colocar, hay muchos videos con respecto en YouTube de este método, lo colocan como LSBT Big o LSBT Loud, y aparecen muchos ejemplos de cómo van haciendo este método de rehabilitación. Bueno, tenemos por último el Manual Laryngeal Muscular Reduction Technique, que es reducir la tensión excesiva en los músculos laringeos, que es mejorar la conciencia del estado del músculo y consiste en eliminar los patrones inadecuados de funcionamiento muscular en la fonación. Igual, este es como el método general, hay muchas variantes de este método, hay algunos métodos actuales que se llaman terapia de manipulación laringea, por ejemplo, pero esto es como el nombre, como lo pueden encontrar en inglés. Y podemos colocar el video, por favor, de manipulación laringea, por favor. Exactamente. Vamos a ver ahora las maniobras de reposicionamiento. El objetivo de estas maniobras es interferir momentáneamente en aquellas actividades laríngeas de la musculatura intrínseca o extrínseca que pueden estar afectando el sonido de la voz por un uso inadecuado de esta. Básicamente lo que vamos a producir acá es una intervención momentánea, es decir, mientras estoy realizando el procedimiento con el paciente y este está fonando, voy a producir un cambio en su voz a través de las maniobras. Sin embargo, el objetivo va a ser no solo producir el cambio durante el ejercicio, sino que también que este cambio permanezca posteriormente al ejercicio para poder sacar o intervenir del estado inadecuado muscular del paciente hacia un estado correcto. Para hacer eso, nuevamente vamos a utilizar nuestras manos, y aquí quiero que hagamos un enfoque más cercano, nuevamente utilizando los mismos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar. La presión que vamos a ejercer acá es diferente, o mejor dicho, es mayor a la presión que ejercíamos en la palpación focal. La presión ya no va a ser hasta que la punta de la uña se ponga blanca, sino que va a ser mucho más que eso. No existe ningún rango, ningún estado como de normalidad que yo pudiera señalarle, sino que solamente ustedes lo van a sentir con la práctica. Y van a ir viendo de que el paciente, a medida que ustedes le van produciendo la presión esta que es mayor, va a ir produciendo cambios en el sonido de su voz. Una cosa importante también es que vamos a ejercitar la práctica negativa. Es decir, una vez que el paciente realiza el cambio producto de la presión que estamos ejerciendo, le pedimos al paciente que vuelva a su estado incorrecto y nuevamente que vuelva a su estado correcto, incorrecto, correcto y así sucesivamente. Vamos entonces, Katy, a hacer lo siguiente. ¿Cómo te has sentido tu voz últimamente? ¿Más o menos? Más o menos, sí. Ya. Primera maniobra, push back, es decir, presión hacia atrás, traducida del inglés hacia el español. Vamos a hacer esa presión utilizando estos dedos que ya señalé, ¿no es cierto? No sé si me puede ahí enfocar nuestro camarógrafo en el cuello de la paciente. Y vamos a partir primero con la musculatura supraoidea. La secuencia es bastante similar a la que utilizábamos en la palpación focal. Pero acá el paciente tiene que estar produciendo voz en todo momento. Katy, yo creo que tú vayas haciendo una A o cualquier vocal que te quede cómoda. Una A, una O o una U podría ser. Ya. Y si cuando se te acaba el aire, vuelves a respirar y la vuelves a hacer, ¿ok? Ok. Vamos. Eso. Parte con una A mejor. Eso, perfecto. Eso, sigue siendo. ¿Notan la diferencia? Yo estoy mientras tanto tomando con mi mano izquierda el occipital de la paciente y ejerciendo una gran presión. Como este es un video demostrativo, no voy a ejercer la real presión que debiera hacer, pero debiera estar ejerciendo una gran presión. Muy bien, hasta ahí, por favor. Perfecto. Una vez que ya lo hice. Bueno, posteriormente tenemos los ejercicios con tracto vocal sumo incluido, que ya desde hace algunos años se están empezando a utilizar en México. Lo que se busca a través de esto es la configuración de tracto vocal como un megáfono invertido, que ahorita vamos a ver la imagen. Esta configuración de megáfono invertido produce una sensación o una mayor interacción de la fuente con el filtro. Es decir,
de toda la sensación y resonancia del tracto vocal o del aparato fonoarticulador con las cuerdas vocales. Entonces lo que estamos buscando es el megáfono invertido con alta potencia. Este megáfono invertido con alta impedancia se relaciona mucho en los cantantes de ópera, esa es la posición que tienen. Entonces es lo que estamos buscando con respecto a este tipo de rehabilitación. Entonces, los ejercicios de tracto vocal semiocluido, como su nombre lo dice, hay una semioclusión. En este caso, esta semioclusión se puede hacer a través de un popote, por ejemplo. Aquí, realmente el tracto vocal o el aparato fonoarticulador llega de manera artificial hasta aquí. Entonces, de esa manera nosotros podemos colocar el popote en un vaso con agua, podemos empezar a hacer algunas variaciones vocales, pero no es la única manera de hacer semioclusión. También lo podemos hacer mediante todos estos gestos articulatorios, que de igual manera va variando la semioclusión. Muchas veces es una semioclusión constante, otra es oscilatoria, otra es transicional, pero lo importante es que haya una oclusión. Y lo mismo, voz fácil, sensación de voz resonancia, volumen bajo, voz sin esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con los tractos vocales semiocluido? Que se produce una mayor economía en la producción de la voz, hay cambios en el patrón de vibración de las cuerdas vocales, y lo que les mencionaba anteriormente, la máxima economía vocal son dos voces básicamente, la voz fluida y la voz resonante. La voz resonante es el patrón que envuelve sensaciones en la vibración orofacial y al mismo tiempo de sensación de voz fácil, es decir, sensación de sonido en la cara. Y la voz fluida es el tipo de fonación en donde se considera que puede haber como una voz como soplada un poco. Y lo importante es que los tipos de fonación, de estos dos tipos de fonación fluida y resonante, se perciben desde el punto de vista como de fácil producción por el paciente. Esto es lo importante, que estos métodos de rehabilitación de voz para el paciente sean fáciles de hacer. Si el paciente tiene muy complicado hacer los ejercicios de voz, el paciente no va a realizar los ejercicios. Y bueno, como les mencionaba, ¿qué pasa en el cambio del patrón vibratorio de las cuerdas vocales? Hay cambios en el cociente de contacto, hay mayor amplitud de vibración de las cuerdas vocales, hay cambio en la forma del pulso glótico, hay descenso del umbral de la presión de la fonación, hay aumento del esquina o inclinación de la onda de flujo, que básicamente es que el flujo pasa mucho más lento, con una menor presión subglótica. Hay cambios en las presiones de aire supra y subglótica. Básicamente lo que buscamos a través de estos ejercicios es que haya una presión subglótica disminuida, que permita que cuando pase el aire en medio de las cuerdas vocales no haya un estrés glótico, no haya un impacto glotal fuerte. Lo que estamos buscando es evitar el aumento del estrés del impacto glótico. También sensaciones de vibratorias subjetivas y fácil producción de la voz. Se centran principalmente en la zona orofacial, como les mencionaba, boca, nariz y labios, generalmente en cualquiera de los métodos que vimos. Se aumenta la presión subglótica a través del apoyo respiratorio, mejor los músculos respiratorios se activan en forma mayor y se produce un óptimo balance entre el flujo y la presión del aire. La ventaja es que este óptimo balance de igual manera se da de manera inconsciente, se da de manera automática y el paciente al final presenta un mejor manejo de la respiración. A nivel del tracto vocal, ¿qué pasa con tracto vocal semiocluido? Hay elevación del velo del paladar, hay descenso de la laringe, hay ampliación de la faringe y hay compresión laringe anteroposterior. Es decir, el paciente tiene la sensación de una voz más relajada, que sus músculos del cuello están más relajados. Aquí ¿cómo se comprobó eso? A través de una resonancia en donde se demostró que de alguna manera la faringe está más ensanchada y la laringe está más disminuida. Otra de los beneficios que se demostraron con esta rehabilitación de tracto vocal semiocluido es que se demostró a través de la medición de citocinas, de mediadores inflamatorios o proinflamatorios, que hay disminución de la producción de los marcadores de inflamación.
y aumentan los marcadores de antiinflamación. Por lo tanto, con este tipo de rehabilitaciones vocales fisiológicas, sí es factible disminuir en poco tiempo el tamaño, dependiendo de algunas lesiones benignas de las cuerdas vocales, como los nódulos, o muchas veces hasta como con los pólipos podemos disminuir más el tamaño. Depende mucho del tiempo de evolución de los pacientes. Y hay relajación y liberación de los órganos articulatorios. Hay liberación de las tensiones habituales y hay relajación en la producción vocal. ¿Podemos pasar el video de tracto vocal semicluido, por favor? ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Más, algo tan simple como esto, casi un juego de niños, mira. Como les menciono, son varios tipos de semiclusiones. Esta es una semiclusión oscilatoria. Excelente. Pero observa cómo lo estás haciendo tú. Yo quiero esto. ¿Cuál es la diferencia? Más suave. Ah, vamos. Pero ¿qué ocurrió ahora? Cambiaste el tono. El mismo tono que tú escogiste como cómodo para ti, que era este, pero más suave. Ya, se te subió un poquito, pero no importa. ¿Ese tono te queda cómodo? Sí. Eso es lo importante. Acá no se trata de que un tono siempre sea el único tono cómodo, sino que es un rango de tonos que puede quedar cómodo. Así que si se te queda cómodo, sigamos con ese. Ahora quiero que hagas lo mismo, pero con esto. O sea, con vibración lingual. ¿Cuál te es más fácil? Labio. Labios. Igual vamos a intentar los dos. Si con la lengua te cuesta un poco, dejamos solamente con los labios. Siempre que lo importante es hacer un ejercicio que te produzca facilidad. Bien. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio que implica vibración. Observa. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo, no? Sí. Dale. Aquí gana el que se vea más feo. Vamos. ¿Te cuesta un poco? Sí, me cuesta un poco. Ya, no te preocupes. vibración de lengua Tenemos y de un par de labio al veces. Si no mismo se puede, tiempo. no hay ningún problema, nos quedamos con los dos. Anteriores, dale. Te voy a dar un pequeño tip. Ponle más presión. Aquí puedo hacer. Ahí está mejor. Aquí lo importante, si se dan cuenta en general en todos los métodos que vimos, es que en todo caso, para que tú sepas, la persona que está indicando el ejercicio no le está pidiendo coloca tu postura así, respira de esta manera. No, básicamente estos ejercicios en general se basan en un aprendizaje sensorio-motor, es decir, que únicamente da como tips o estrategias. Y de esa manera el paciente va modificando inconscientemente y de manera natural la postura y el sonido más fácil. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? Sí. Con voz, sin voz, con voz, sin voz. Vamos. Muy bien, hasta aquí, por favor. Excelente. Ahora quiero que te pongas de pie. Solamente, pero en el mismo lugar. Hasta Ponte de aquí pie. el video, por favor. Y quiero que te Y bueno, aquí les menciono una tabla final en donde es un artículo reciente. No es una receta de cocina, pero eso es importante tener, es como un cúmulo de antibióticos que podemos tener. En este caso es un cúmulo de terapias vocales fisiológicas basados en evidencia científica que podemos tener para poder tratar una diversidad de trastornos funcionales de la voz. Generalmente los métodos van diseñados más para los trastornos hiperfuncionales o para los trastornos hipofuncionales. Pero, por ejemplo, en pacientes como disfonía espasmódica, como secuelas por papiloma, etcétera, voces muy complicadas, presbisfonía, etcétera, no es que quitemos completamente la disfonía, pero sí podemos mejorar un poco más la calidad vocal de esos pacientes, es decir, mejorar la intensidad de la voz, disminuir algunos síntomas vocales, no quitamos el espasmo, pero sí se puede mejorar la relajación de ese aparato fonoarticulador, y el cambio sí es muy evidente en la calidad de la voz del paciente. Entonces, bueno, cada vez de igual manera están saliendo nuevos ejercicios, están saliendo estos métodos, los van actualizando y se van perfeccionando, y bueno, lo que yo les invito a todos ustedes es a los médicos residentes que bueno, les interesen más en la foniatría, necesitamos más foniatras en todo el país. Y bueno, la idea también es trabajar en conjunto con todos los profesionales de la voz, con maestros de canto sobre todo,
Y bueno, con los laringólogos con más especificidad. Y la idea es que, bueno, las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Y los invito a que si quieren seguir aprendiendo más de rehabilitación de voz, tomen estas certificaciones, por favor. Hay muchas oportunidades en el extranjero, sobre todo, para poder tomar este tipo de rehabilitaciones. Pues muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas o comentarios para el doctor Manzano. Si alguien desea hacer alguna observación. La foniatría, recordemos que no solamente es el ámbito del campo médico, también es en el campo de terapia del lenguaje. Los terapeutas, hay gente que Doctor, también se dedica a ello. no tengo experiencia en adultos, yo solo trabajo con niños. Y la pregunta obligada es, nosotros primero enseñamos a respirar. Claro. Aquí no hubo ningún ejercicio de respiración, supongo que los utilizan. Sí, en los tractos vocales subocluido, como les menciono, automáticamente ya se trabaja la respiración, porque desde el primer momento en que ya el popote está dentro de la boca, automáticamente ya se va regulando la respiración nasal a través de las semanas. Más o menos estos métodos, en 8 semanas es la duración, y realmente existe un cambio del patrón de respiración, pero específicamente ya no se trabaja respiración como específico. De manera inconsciente y automática, el paciente va modificando esa respiración. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Como dándole tips, como ciertas estrategias de decirle, respira por nariz, y automáticamente el paciente va modificando ese patrón de respiración. En los niños hay métodos también específicos vocal fisiológicos, se llama Adventures in Voice, así se llama, también es por Catherine Berdolini, y de igual manera son ejercicios basados en evidencia científica, pero enfocados para niños. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Pues lo primero es que veo que todos estos métodos han sido norteamericanos, ¿no? Sí, la mayoría han sido norteamericanos. En general siempre hemos tenido también los métodos franceses, Claro. los italianos, como los que se han enseñado, por ejemplo, en Argentina. Había una fonoaudióloga que es Susana Naidish, que de pronto muchos la han escuchado. Es más que la madre de toda la foniatría con Renato Segre, el otorrino. Si nosotros pensamos en ellos, pensamos en cómo empezaban esa parte científica cuando llegó en Argentina todos esos métodos, los cuales venían de Francia y venían de Europa, y porque los primeros fueron cantantes, ¿no? Digamos, toda esa parte primera que usted puso, que la puso Mara Belaud, sobre cada característica de cada género en los tratamientos, pues son muy importantes, pero también depende de la persona que estamos trabajando. Por supuesto. No todos nuestros pacientes van a saber cantar, no todos nuestros pacientes tienen un buen oído para poder imitar un sonido que yo de pronto les estoy diciendo. Entonces son métodos muy buenos, pero también pensemos en otros métodos que pueden haber en el mundo que nos pueden ayudar mucho. Sobre todo hay personas que de pronto no aprenden a respirar. Claro. Lo ideal sería que pasara así, o sea, que yo en 8 sesiones lo tuviera perfecto y que yo sin decirle que me respire de esta manera lo hiciera, pero tenemos que pensar más en lo que algún día en los 90 nos decía Susana Naidish, no existen recetas, existen muchos tratamientos para poderlos aplicar de acuerdo a cada paciente. No existen tratamientos malos, todos pueden ser muy buenos, pero de acuerdo a cómo yo los aplique como profesional, me van a dar una buena actividad en ese desarrollo de voz o no me lo van a dar. Claro, y yo también le agrego algo, este tipo de métodos no son para todos los profesionales que los imparten. Hay personas que precisamente pueden tener a lo mejor un talento más musical o cierto oído musical que pueden llevar a cabo estos métodos, y hay personas que les cuesta menos, igual en los pacientes. Yo lo que quise dar con esta plática es una diversidad de métodos, me pidieron que diera como los métodos que tienen más evidencia científica. Estos son los métodos que tienen mayor evidencia científica. Por supuesto que hay otros métodos, sí hay muchísimos más. El problema es que no se han hecho estudios tan específicos, tan científicos como estos. Pero efectivamente todos producen un beneficio a corto o largo plazo. Lo importante es
saber todos y hacer, por supuesto que podemos hacer combinaciones dependiendo de las necesidades de cada paciente. Aquí había una persona que quería preguntar. Sí, doctor Manzano, buenos días, felicidades. Quería preguntarle que si así como la enfermedad de Parkinson, la terapia de Lee Silverman es la que ha demostrado mejor efectividad, o no sé si mejora sustancialmente la espasticidad o la disarticocinética en esa enfermedad, las otras 4 tendrían alguna indicación específica para patología específica, o sea, que tenga el máximo beneficio, digamos, para un nódulo, para un… Sí, básicamente lo mencionan como trastornos hiperfuncionales, exactamente. O sea, las 5 son para trastornos hiperfuncionales. Sí, la mayoría. Pero como les menciono, también se pueden utilizar de pronto para disfonía espasmódica, para cambios o trastornos de la muda vocal, etcétera. O sea, aquí podemos hacer una combinación, por eso es importante dominar varios métodos precisamente para poder adaptarlos a las necesidades de cada paciente. Pero efectivamente, Lee Silverman fue más enfocado para Parkinson y también lo relacionaron con problemas neurológicos. Hay otra voz, otra pregunta por allá. Bueno, buenos días. Yo trabajo con población de niños con parálisis cerebral y adolescentes y quisiera saber si también estos métodos son pues convenientes para utilizar para rehabilitar voz con esta población. Ok, pues depende mucho de las condiciones de cada paciente, depende mucho del nivel de cognición, nivel de comprensión, incluso el nivel de lenguaje, el nivel de articulación. Si un paciente tiene un buen nivel de esos, bueno, probablemente puedes llevar a cabo a lo mejor un tracto vocal submucoclídeo de manera muy sencilla, 1 o 2, que sean muy fáciles para el niño y de esa manera ya estás rehabilitando. Pero si no, pues tienes que hacerlo lo más sencillo posible, volver incluso a utilizar métodos que utilizábamos anteriormente, específicos de respiración, específicos de relajación. Es decir, tienes que hacer una combinación de todos estos métodos, o sea, efectivamente, cada paciente tienes que darle de acuerdo a lo que vaya necesitando. Y por eso tienes que tener todas estas herramientas para poder tomar un poco de este método, un poco del otro método, y un poco precisamente para que tengas las herramientas disponibles para poder tratar ese tipo de pacientes. No son fáciles, son difíciles ese tipo de pacientes. Entonces, pues incluso este tipo de rehabilitaciones manejan de 8 a 10 semanas para que realmente exista un cambio del patrón de la voz, pero en este tipo de niños pues se pueden llevar mucho más tiempo. Muy bien, pues agradecemos por su excelente ponencia al doctor Manzano, así como también le hacemos una entrega de un pequeño presente.